Cristiana Evangélica presenta Mirando la Vida, un programa que da respuestas a tus inquietudes. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, se habla mucho de Semana Santa, y nosotros no queremos dejar pasar esta fiesta para poner algo muy importante en nuestro programa. Bueno, miren, primero vamos a observar algunas escenas de lo que el Señor Jesús, es una película por supuesto, tuvo que sufrir aquí en la tierra por cada uno de nosotros. Y después va a haber una explicación de lo que la palabra de Dios dice en cuanto a lo que es la Pascua. Así que con ustedes las imágenes. Este hombre no ha hecho nada tan grave como para merecer la muerte. Lo voy a castigar y después ordenaré que lo dejen en libertad. Señor, recuerda que debes dejar en libertad a un hombre en esta fiesta. Te pedimos que dejes libre a Barrabás. Sí, a Barrabás. ¡Fuera con él! ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo a Nazaret! ¡Mátenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Que lo crucifiquen! ¡Azótenlo! Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si salvó a otros, que se salve a sí mismo.
Sálvate a ti mismo si eres el rey de los judíos. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El velo del templo se rasgó por la mitad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Bueno, estamos en el segundo bloque y nos estamos acercando a una fiesta, una celebración que según el calendario dice que es Pascua. Entonces, quisimos explicar un poquito qué dice la Biblia acerca de la Pascua. Y para eso tenemos un invitado en el día de hoy, él es Jorge Retamoso, que nos va a explicar lo que la palabra de Dios dice en cuanto a esto de la Pascua. Jorge, te dejo para que hables. Bien, en primer lugar, gracias por la invitación. Este es un tema realmente hermoso, el tema de la Pascua, que abarca a todo el mundo llamado cristiano, ¿no? Todo el mundo llamado cristiano celebra la Pascua, aunque ahora, más que la celebración, son muchos más los que se dedican aprovechan los días no laborables, que son jueves y viernes, unas vacaciones para ir a otro lado, y en realidad se abandona un poquitito el espíritu de la recordación de lo que es la Pascua, y otros simplemente se incorporan a un rito como para dar cumplimiento a alguna determinada ordenanza y yo diría tranquilizar un poquito la conciencia.
Tenés razón. Pero cumplir. Correcto, esa es la palabra, cumplir. Es decir, no vamos a hacer mención a ninguna iglesia en especial, pero hay numerosas iglesias que en esta fecha hacen algo como para hacer un recuerdo, y las personas que asisten salen con la sensación de que con lo que hicieron ya es suficiente, le alcanza para estar en buena relación con Dios. Pero la palabra Pascua, que no es una palabra que tiene un uso específico, digamos, no lo usamos para ninguna otra cosa. Así que me gustaría repasar un poquito. A lo mejor hay mucha gente que nos está viendo que incluso conoce el significado, pero me gustaría en 2 palabras decir cuál es el origen del término, de dónde arranca, ¿no? La palabra Pascua viene de una palabra hebrea que se pronuncia Pesaj y que significa pasar de largo. Esto tiene su origen en el momento en que Dios decide sacar al pueblo de Israel, que estuvo cautivo durante más de 400 años en Egipto, y decide sacarlos y llevarlos a través del tránsito por el desierto a la tierra que Él le había prometido a un patriarca de nombre Abraham. Bueno, todo eso se relata en el capítulo 12 del libro de Éxodo, para los que por ahí tienen la posibilidad de seguir la lectura en su casa. En Éxodo capítulo 12, en el verso 3, ahí Dios le está hablando a Moisés y le dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y el verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué había pasado? Bueno, seguramente todo el mundo conoce la historia de las plagas de Egipto, es decir, aquellas señales que Dios hizo para hacerle conocer a Faraón y a todos los egipcios que el hecho de que el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto, de ese estado de esclavitud, era una decisión de Dios, no era una cuestión de Moisés, ni de algunos otros, ni de algún grupo de líderes del pueblo de Israel, era una decisión que Dios había tomado. Y entonces, para hacer ver que realmente era una decisión que venía de parte de Dios, Dios envió una serie de plagas. Y la última es a la que se refiere este pasaje que hemos leído, que era la muerte de los primogénitos, todos aquellos que no hicieran caso a esta ordenanza de matar ese corderito inocente y sin defecto, que también es una figura del Señor Jesucristo. La Pascua tiene una riqueza increíble en cuanto a figuras acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo para nosotros y para toda la humanidad que hizo Él después. Pero decíamos que todas aquellas señales que eran evidencia de que Dios estaba sacando a su pueblo de ahí, de la esclavitud del pueblo de Egipto, los que no obedecieron, en esa noche todos sus hijos mayores murieron, de repente, de golpe, pero menos en las casas de los hebreos, porque los hebreos habían hecho caso a esto. Los egipcios no, porque no creían en el Dios de los hebreos, pero los hebreos habían interpretado que esta era la voluntad de Dios después de todo lo que habían visto, y lo hicieron. Y entonces aquella sangre de aquel corderito pintada en las 2 laterales de las puertas y en el dintel también, que eran la señal de la obediencia a lo que Dios había establecido, hacía que en el interior de esa casa no hubiese ningún muerto. Y esas palabras que hemos leído en el versículo 13 del capítulo 12 de Éxodo, que dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Bueno, ahí está el significado de la palabra Pascua: pasaré de vosotros, es decir, el ángel que venía a hacer a descargar este juicio de Dios sobre aquellos que no le habían obedecido, pasaba de largo, pasaré de largo. Ahí viene la palabra Pascua. Ese es el origen de la palabra que se conserva hasta nuestros días. La fiesta de la Pascua es una fiesta que el pueblo de Israel conservó siempre, ¿no? Salvo
periodos breves o relativamente breves de la historia de Israel, tenemos la escritura que siempre fue una fiesta que se celebró en forma permanente en todo su tiempo. Pero llegamos al Nuevo Testamento. Este es el Antiguo Testamento, esto es la historia de Israel. El Nuevo Testamento es la historia de la Iglesia, que son dos cosas completamente distintas, ¿no es cierto? Y allí nos encontramos en que justamente hay un día que el Señor Jesucristo entra, comenzando aquella última semana de su vida aquí en la tierra, y entra a Jerusalén, ¿no? Y eso lo tenemos relatado en el libro de Mateo, el capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, o sea, el burrito. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Este verso 5 es una profecía que hizo el profeta Zacarías unos 500 años antes de que esto sucediera. Así que es una de las tantas profecías, las numerosísimas profecías que se cumplieron acerca del Señor Jesús. Verso 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Bueno, aquí vemos las personas que dice que para recibir con alegría al Señor Jesucristo ya le habían visto hacer una cantidad enorme de milagros, resucitar muertos, dar de comer a multitudes con un puñadito de pan y de pescaditos, y ellos le recibían como rey, pensando que no que venía a morir, sino que venía a reinar. Entonces, bueno, ahí vemos, ellos tiran sus mantos para que pase el rey que viene a Jerusalén, y cortan ramas de los árboles. Hoy también en gran parte del mundo cristiano se mantiene esa costumbre, ¿no? Y se reparten ramitos de olivo para recordar justamente este día, y por eso también el domingo que corresponde a esta celebración se llama el Domingo de Ramos, ¿no? Y vemos por ahí chicos que andan repartiendo los ramitos para hacer referencia a este día. Pero bien, esta es la última semana. El Señor entra a Jerusalén y ya se va a quedar ahí toda la semana. La Biblia nos habla de muchas cosas que pasaron los días lunes, martes y miércoles, que bueno, por razones de tiempo no vamos a citar acá ahora, pero llegamos después al día jueves de esta semana, que también allí... Yo, perdóname un instante, miraba cómo lo recibieron ahora. Bendito el que viene en el nombre, Hosana en las alturas, con toda alegría, con toda pompa lo recibieron. Exactamente, sí. Le dieron la recepción del rey, de un rey, ¿no? Y era también costumbre que los reyes, algunos entraran montados en un burro, en algunas ocasiones. Pero bueno, esto es más que nada señal de la humildad del Señor Jesús. No hubo otra persona más humilde que Él. Si nos detenemos a pensar solamente en dos detalles: el Señor jamás tuvo nada propio, nada, siendo que todo le pertenecía, porque la Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, Él vino a lo que le pertenecía porque Él lo había hecho. Él fue parte de la creación junto con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Pero Él no tuvo nunca nada suyo propio. Cuando nació en una cuna prestada, en un pesebre. Y cuando murió, lo sepultaron en una tumba también prestada. Es cierto. Jamás tuvo nada propio.
salvo algunos de sus vestidos que algunas seguidoras que le lo amaban, regalaban, sí. le regalaban, pero él no tuvo posesiones. Él dijo que no tenía dónde recostar su cabeza, así que ni siquiera una almohada propia tenía. No tenía nada propio, no tenía nada propio. Él no vino a eso, a apropiarse de cosas. Él vino a dar, y vino a dar su vida por nosotros. Luego llegamos al día jueves. El día jueves de esa semana, el Señor se reúne con sus discípulos para celebrar justamente la Pascua, ¿no? Y les pronuncia una frase que para nosotros es muy querida, cada domingo que nos reunimos la recordamos, ¿no? Que dice, él le dice a sus discípulos, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Así que bueno, allí el Señor instituye otra celebración. No es la Pascua judía, la Pascua que celebraba el hecho de que ellos habían salido de Egipto. Ahora el Señor, una vez que ha terminado allí la celebración de la Pascua, dice que tomó pan y lo partió y les dio a sus discípulos, le dijo, tomad, comed esto vosotros, que este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Luego tomó la copa y también le dio a todos a beber. Y le dijo, esta es mi sangre que por ustedes se derrama. Haced esto en memoria de mí. Por eso que las iglesias, nuestras asambleas, celebramos todos los domingos el recuerdo del sacrificio del Señor Jesucristo en la reunión de la Santa Cena los domingos a la mañana. No necesitamos un día especial en el año, lo hacemos todos los domingos, el recuerdo de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y llegamos al día viernes, finalmente, cuando Él es llevado allí a la cruz. Y hay también aquí una palabrita en el Evangelio de Juan que realmente es una palabra que a mí siempre me ha conmovido, por lo menos me ha llamado la atención, ¿no? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, verso 7, después que Él ha padecido mucho, que lo han azotado, y va camino a la cruz, dice, y Él, el Señor Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, cada uno al lado y Jesús en medio. La palabra que a mí siempre es como una suerte de espina, ¿no? Es esta palabra que dice cargando su cruz. ¿Por qué esa era la cruz de él? Era la nuestra. En realidad ese era el lugar donde Dios iba a ejecutar su juicio sobre el pecado del hombre. No era la cruz que le correspondía a él. El juicio de Dios debía recaer sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los televidentes, pero el Señor eligió tomar esa cruz y recibir Él el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Por eso cuando yo leo que Él salió cargando su cruz, pienso, no, en realidad era mi cruz, era la mía, la que Él estaba cargando en ese momento. Y esto quisiera que realmente fuera algo que nuestros televidentes consideraran en esta mañana. El Señor Jesucristo llevó una cruz que no le pertenecía. Sufrió un castigo, sufrió la muerte que Él no merecía. Porque Él era santo, inocente, sin pecado. De hecho, era Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Pero Él vino para, siendo 100% hombre y 100% Dios, poner su vida en precio de rescate por nuestros pecados. Porque Él es el único que puede saldar la deuda que tenemos con Dios. Él es el único que nos puede dar una vida realmente eterna, no solo por su duración, porque será para toda la eternidad, sino por su calidad, porque es la vida de Dios la que Él implanta en la persona que, arrepentido de sus pecados, le pide que entre a morar en su vida. Pablo, escribiendo en la primera carta a los Corintios, nos dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. El primer corderito fue sacrificado solamente en beneficio de los hebreos. Cristo fue sacrificado en beneficios de toda la humanidad. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y la última reflexión sería que nadie se hubiera, en aquel momento, aquella primera Pascua, cuando había que pintar
los laterales de la puerta y el dintel con sangre, a nadie se le hubiera ocurrido poner alguna cosa propia para que el ángel viese cuando pasaba allí. No había lugar para los méritos personales, No. lo único que había era lugar para la obediencia. Bueno, del mismo modo hoy no hay lugar para los méritos personales. Todo lo que tenemos que hacer es creer en aquel que lo hizo todo, porque Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, estuvo sepultado 3 días en un sepulcro que, como dijimos recién, era un sepulcro prestado, resucitó, fue visto por más de 500 personas que dieron testimonio de ello y luego hasta dieron sus vidas por esta verdad que nadie les iba a poder arrancar de su corazón. Y además de eso, Él prometió que va a volver. Él dice en el Evangelio de Juan, los primeros versículos, dice que se va al Padre, dice, y si me fuere, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, es decir, nos va a llevar a aquellos que hemos creído en Él. No por nuestros méritos, por los méritos de Él hemos creído. Porque Dios hasta nos regala la fe para poder creer. Entonces, los tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ojalá que aquellas personas que están viendo el programa puedan comprender que Dios les ama, que les busca, que los llama, que ya ha hecho todo y que lo único que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados y recibir al Señor Jesucristo para comenzar a vivir una vida nueva. Nueva en este tiempo y nueva para toda la eternidad. Hermosísimo mensaje. Realmente no hay nada que decir, solamente que usted, conociendo un poquito más de lo que es la Pascua, ponga su fe en el Señor Jesús, que vino a la tierra a poner su vida, nadie se la quitó, Él la puso, porque quería que todos fuésemos al cielo con Él. Gracias, Jorge, muy hermoso, sacado, extraído de la palabra de Dios, como siempre lo hacemos. Y a ustedes será hasta la semana que viene, si Dios permite que lo hagamos, porque somos sus criaturas. Dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta fue una producción de la Iglesia Cristiana Evangélica en San Martín 19, código postal 2800, Zárate.